Que Dios los bendiga mucho y bendecimos también a todas las personas que nos van a estar viendo por las distintas redes. Gracias por acompañarnos también en esta transmisión y espero sinceramente que el Espíritu Santo les pueda hablar a cada uno de ustedes. Bueno, como ven ahí en la plaquita, la palabra que el Señor me dio para compartir en esta semana es acerca de cómo administrar los tiempos de crisis, ¿sí? La palabra administrar muchas veces la usamos solamente para los bienes materiales o nuestro ingreso económico. Muchas gracias, Silvia. Solamente para lo que tiene que ver con las finanzas, ¿sí? Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que el Señor nos enseña a administrar todas las áreas de nuestra vida. Es decir, a hacer un buen uso de cada una de las áreas de nuestra vida. Nosotros como familia tenemos que saber administrar nuestra familia, ¿sí? Tenemos que saber cómo vivir de una manera saludable, cómo vivir de una manera de acuerdo a la palabra de Dios. Las finanzas también tenemos que saber cómo administrarlas correctamente. Esto que nos decía Esteban, esto de poder aprender que Dios nos da para dar, también no nos da para retener, sino que nos da para dar. Y en tantas otras áreas, sí, que algunas hemos estado charlando en estos meses también acerca de nuestros pensamientos, compartió también hace poco, y diferentes áreas de nuestra vida. Pero también cuando llegan esos momentos de crisis, necesitamos aprender a administrarlos, ¿sí? Vamos a buscar juntos 1 Samuel 30. En el Antiguo Testamento es una porción de la vida de David que realmente Dios me habló en muchas oportunidades acerca de esta partecita de la vida de David y quiero que podamos compartir algunas cosas. Vamos a contrastar dos historias de la palabra, una es la de David y la otra es de la vida de Noemí, ¿sí? Que está en el libro de Ruth, luego vamos a leer también. 1 Samuel 30, los primeros versículos, vamos a estar leyendo algunos en específico y vamos a tratar de tomar de la vida de David y de la vida de Noemí, cómo Dios los ayudó a poder administrar esos momentos de crisis. Si nosotros pensamos en David, David vivió multitud de crisis, ¿sí? Pero no, más allá de atravesar momentos de crisis, no era un hombre que vivía en crisis, que son dos cosas diferentes. Y vamos a empezar a ver un poquito esto en la palabra, ¿sí? Dice que la palabra del Señor, que David llegó a un lugar que se llamaba Ziklag, ¿sí? ¿De dónde venía David? Porque si llegó estaba viniendo de algún lugar. Él venía de estar hablando con el pueblo filisteo. En este momento de su vida David todavía no era rey. Él se había estado escondiendo del rey Saúl, que era su suegro, que era bastante particular porque lo tenía entre los ojos a David e intentó matarlo en reiteradas oportunidades. Pero David, lejos de amedrentarse, si bien se fue, porque estaba guardando su vida, se fue de su tierra, se fue a la tierra de los filisteos, comenzó a vivir con ellos, pero le empezaron a tener un poco de desconfianza, porque David era un gran guerrero que había matado a uno de los soldados más importantes, que fue Goliat, que eso está en el capítulo 16, y los filisteos le tuvieron desconfianza y lo echaron. Y cuando él vuelve a la tierra donde estaba su familia, ahí empieza esta crisis en la vida de David y su ejército. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 30 al comienzo, que cuando llegaron se encontraron que los amalecitas, que era otro pueblo con el que siempre estaban en discordia, en guerra, habían invadido esa región del Negev donde ellos estaban y luego de atacar incendiaron la ciudad. Y no solamente eso, sino que se llevaron a toda la familia, todos los bienes, todo lo que ellos tenían se lo llevaron. Tal vez nosotros pensamos en algún momento, a los que nos tocó atravesar, como yo le contaba el domingo a los hermanos, por un robo, en el momento donde uno le están sacando sus cosas, te duele, pero lo que más te preocupa es que no toquen a tu familia. Pero en ese momento a David se le habían llevado todo. No habían dejado absolutamente nada. Y es ahí donde comienza una crisis profunda, no solamente para David, sino para todo su ejército, porque se habían llevado a todas las familias. Y si seguimos leyendo la palabra, dice que los hombres de David empezaron a hablar de matarlo. Porque muchas veces cuando estamos en una crisis necesitamos encontrar un culpable y enfocar toda nuestra energía en ese culpable, cuando en realidad no resolvemos absolutamente nada.
Pero David no se enfocó en quién tenía la culpa, no se puso a pensar si podrían haber hecho las cosas diferente. David lo que hizo fue buscar a Dios. Él, más allá del dolor que sentía, fíjense que en los primeros versículos, versículo 4, dice que lloraban tanto que se quedaron sin fuerzas. Con lo que cuesta ver a un hombre llorar, ¿no? Porque se les ha enseñado a los varones que llorar es ser débil. Entonces no hay que mostrar las emociones. Cuando esto en realidad no es así. Dios nos hizo con las mismas emociones a todos. Y era tal la amargura, la angustia, la tristeza, que lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Y los dolores emocionales y las crisis tienen esa capacidad, dejarnos sin fuerza, sin capacidad de pensar, sin capacidad de organizar nuestra mente para poder tomar decisiones. Por eso necesitamos administrar los tiempos de crisis. Y vamos a ir viendo cómo David lo pudo hacer. Después de pasar por ese tiempo de shock, de quebranto, de no saber qué hacer, David entendió que tenía que buscar a Dios. Y nos sigue diciendo la palabra que él le pidió al sacerdote que lo ayude, que en ese momento era la persona encargada, digamos, de conectar al pueblo con Dios, y le preguntó al Señor, ¿los tengo que seguir? ¿Tengo que ir a buscarlos? Y Dios le dio una palabra para ese momento de crisis. Dios le dijo que él vaya, porque iba a tener victoria sobre esa banda. Dice, los vas a poder alcanzar y vas a rescatar a los cautivos. Estamos en el versículo número 8, ¿sí? Pero en medio de esa crisis tan fuerte que ellos estaban viviendo, se encontraron con una ciudad quemada, se encontraron con el dolor emocional de las pérdidas, de su familia, de sus bienes, de todo. Dice que había un grupo de hombres dentro de sus soldados que ya no podían seguir más y se quedaron en un lugar que se llama el torrente de Besor. En el versículo 9 dice que en ese torrente, en ese arroyo, ese grupo de hombres se quedaron ahí a descansar, porque ya no podían seguir batallando. Y los otros soldados continuaron con David y Dios respondió a esa palabra, fue fiel a esa palabra y ellos pudieron resolver esa situación, pudieron encontrar una persona que los guió hacia donde estaba ese ejército y pudieron ayudar a esa persona también. Y pudieron recuperar absolutamente todo lo que les habían sacado. Y en esa porcioncita yo quiero detenerme por unos momentos nada más. Y creo que una de las cosas que tenemos que aprender en estos momentos de crisis que a veces nos tocan atravesar, que no es pecado descansar. A veces nosotros creemos que tenemos el mundo en los hombros, ¿no? Y que todo se va a resolver si intervenimos. Si nosotros estamos, las cosas funcionan. Si no estamos, no funcionan, ¿no? En nuestra casa, en nuestro trabajo, a veces en la iglesia, ¿no? Pero qué importante es aprender a descansar en los momentos de crisis. Tal vez hoy estás atravesando un montón de situaciones y necesitas ese besor de Dios. Descansar no digo que duermas para no acordarte de lo que te está pasando, sino de tomarte el tiempo de renovar tu fuerza en Dios, de orar más, de ayunar más, de buscar más, y de tal vez no estar pendiente de otras situaciones, sino de estar con Dios para poder resolver la situación que estás viviendo. Y vemos que David entendió de parte de Dios que tenía que seguir adelante y Dios habló una palabra a su vida y él de esa manera pudo resolver una de las tantas crisis que le tocaron vivir. Ahora vamos a ir apenas unas hojitas más atrás, o sea, más hacia el comienzo. Vamos a buscar el libro de Ruth, que está ahí cerquita nomás. Y vamos a leer juntos y a comentar acerca de la vida de esta mujer que se llamó Noemí, ¿sí? Algo que siempre me llamó la atención de estas dos mujeres, de Noemí y de Ruth, es que eran una suegra y una nuera y se requerían, ¿no? Y yo muchas veces me preguntaba, ¿qué le vio a Noemí? ¿Qué tenía Noemí? Que le dijo, donde vos vayas, yo voy a ir, donde vos te mueras, yo me voy a morir, mi Dios va a ser tu Dios. Que lo usamos para los casamientos, pero fue una promesa de una nuera a una suegra, ¿sí? Pero yo creo que algo que Ruth vio y esa fe de Noemí le fue impartida, porque Noemí habló con su ejemplo, no solamente con sus palabras, impartió fe sobre la vida de Ruth. Pero esta mujer no era una mujer que tuvo una vida fácil. Noemí
fue una mujer marcada por la pérdida, marcada por el dolor, marcada por la frustración, por la amargura. Vamos a ir leyendo algunos pasajes. La crisis que se presenta primeramente está en el primer versículo. Esto pertenecía no a la época de los reyes, sino de los jueces, ¿sí? Donde el pueblo estaba apartado de Dios y volvía a Dios y se volvía a apartar, era como un círculo vicioso. Pero esta mujer, a pesar de todo su dolor, nunca perdió su fe. Lo primero que sucede, la primera crisis que vive esta familia, en este capítulo podemos encontrar entre 4 y 5 crisis que vivió esta familia, es que había hambre, no había producción, no había recurso económico, no había alimento. Entonces el esposo decide irse a vivir a una tierra donde no se amaba a Dios, donde no se buscaba a Dios, pero sí había alimentos en ese lugar. Entonces él decide mudarse. Estando allí, sus hijos se casan con mujeres que no eran del pueblo de Dios, algo que Dios les había dicho que no les convenía, que no les iba a hacer bien. Luego su esposo fallece y ella se queda viuda. Y después de eso fallecen sus 2 hijos. Y es terrible realmente ver el nivel de dolor que ella vivía, porque vemos a partir del versículo 13, después en el 20, donde ella dice que hasta Dios se le había puesto en contra. Era tal la amargura que ella sentía que ella pensaba que Dios se había puesto en su contra, que Dios había levantado su mano contra ella, ¿sí? En el versículo 20 dice, hasta pide que le cambien el nombre, que no la llamen más Noemí, que tenía que ver con ser una persona alegre, placentera, dulce. Ella pide que la llamen Mara, que significaba amargura, ¿sí? Y cuando ella está diciendo esto, dice, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Yo me fui con las manos llenas. Estamos en el versículo 21 de Ruth, Ruth capítulo 1. Dice, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llamarán Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Ella se veía en ese momento, en medio de todas las crisis que estaba viviendo, como una mujer infeliz, castigada por Dios, como una mujer llena de dolor, que se sentía vacía. Y tal vez nosotros podemos mirar y decir, ay, qué falta de fe, qué carnalidad, o un montón de cosas más, ¿no? Pero cuando estamos atravesando crisis, muchos de estos pensamientos vienen a nuestra mente y vienen a nuestra cabeza. El tema no es que nos sintamos así, el tema es qué vamos a hacer con esto que estamos pensando y con esto que estamos sintiendo. ¿Qué vamos a hacer cuando sentimos que estamos pasando por tanto dolor que parece que Dios se olvidó de cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a hacer cuando no podemos frenar esos pensamientos que nos dicen que se terminó todo y que no hay futuro para nuestras vidas? Por eso volvemos a hablar de cómo administrar los tiempos de crisis. David, podemos ver que pareciera como que fue más rápido que se decidió, ¿no? Pero también dice que lloró con mucha amargura la Biblia. Y él lloró el dolor de esa pérdida que estaba atravesando. Y sabe que algo que yo no me voy a cansar de decir hasta el día que el Señor me lleve, que Dios en ningún momento anula nuestras emociones. Nosotros confundimos algunos versículos de la Biblia a veces, ¿no? Cuando el Señor dice, enójense en Efesios 4, pero no pequen, no dice que no nos enojemos. Dice que no lastimemos a los demás, no pequemos lastimando a los demás con nuestro enojo. Pero muchas veces hay que ser consciente de cómo nos sentimos, hacer consciente cómo nos sentimos, ¿no? No esconder lo que estamos sintiendo. Y es ahí donde va a venir la respuesta de Dios. Tanto David como Noemí vivieron situaciones límites, situaciones extremas, pero hasta que no reconocieron cómo estaban, no llegaron a ver ni cómo proceder ni la respuesta de Dios en sus crisis. Yo lo primero que te quiero compartir es acerca de cómo administrar los tiempos de crisis. Lo primero que necesitamos hacer es no corrernos de la presencia de Dios, no dejar de confiar en Dios. Porque el enemigo también nos predica cuando estamos mal. El enemigo también nos predica cuando estamos en una crisis. Y tal vez como Job nos quiere hacer sentir que Dios nos castigó, que como se sentía Noemí también, que lo acabamos de leer, o que Dios se olvidó de nosotros, que Dios siempre le da a los demás y de nosotros no se acuerda. Hay una pastora amiga nuestra que ella cuenta muchas veces que decía, Dios a mí no me registra,
¿no? Como que ella se sentía de esa manera. Dios estaba para todos menos para ella, hasta que Dios sanó su vida y ella pudo ver que Dios siempre la acompañó y la bendijo. Y a veces nos sentimos de esa manera, pero no dejemos de confiar en Dios. No dejemos de orar, no dejemos de buscar a Dios, no dejemos de ayunar por lo que nosotros estamos viviendo. No dejemos de pedirle socorro a Dios, porque Él es un Dios bueno. Aunque los tiempos sean malos, Dios es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios de ayuda, es un Dios de perdón, es un Dios de restauración. Más allá de lo que estemos pensando y sintiendo, no dejemos de confiar en Dios. Dejemos que Dios fortalezca nuestra fe a través de la comunión y de la amistad con Él. Muchas veces, que lo dije hace un tiempo con otra palabra que estábamos compartiendo, 1 minuto en la presencia de Dios va a valer mucho más que horas y horas pensando cómo vamos a resolver una situación, porque en su presencia encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Algo muy importante también, cuando estamos en tiempos de crisis, hagamos nuestra parte y no la de Dios. Nosotros no vamos a cambiar esta pandemia, ni la vamos a contrarrestar, ni vamos a inventar la vacuna. Si alguno es científico, bueno, puede ser, pero no vamos a transformar la realidad, pero sí podemos transformar cómo nosotros vamos a mirar esa realidad. Tal vez hoy estamos batallando con un problema y nuestra parte no sea arreglar a las otras personas, sino que sea arreglarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces focalizamos en la parte que no podemos hacer. Noemí no podía resucitar a su marido y a sus hijos, pero sí podía seguir confiando que Dios tenía algo todavía para ella. Y vemos que ella fue la que guió a Ruth a la fe, y Ruth fue la tatarabuela de David. Si usted lee la genealogía, y terminó estando en una de las pocas mujeres que están en la genealogía de Jesús, nombrada en la genealogía de Jesús. Esta mujer todavía, a pesar de sus crisis, era usada por Dios para impartir fe y bendición a otras personas. Pero su parte era seguir creyendo en Dios, no correrse ni dejar de confiar en el Señor. Y si hoy te pones a pensar en lo que estás viviendo, ¿qué parte tenés que hacer? Porque sabe, también vuelvo a lo que dije hace unos momentos atrás. Lo peor que podemos hacer en un momento de crisis es ponernos a culpar a los demás. Porque cuando culpamos, ponemos el problema afuera y nosotros no hacemos nada. ¿Sí? ¿Cuántas veces comentamos algo? Sí, porque este país, esto. ¿Y qué cambiamos, digamos, quejándonos? Nada. No modificamos nada. Pero sí, frente a lo que estamos viviendo, como David le dijo al Señor, ¿tengo que ir a correrlos a estos o qué tengo que hacer? ¿Qué parte tenemos que hacer en esta crisis? No busquemos hacer la parte de Dios. Porque es ahí también donde nuestra mente empieza a pensar que no se puede, que no hay forma de salir, que esto es el fin de nuestras vidas. Pero en todas las crisis Dios tiene un propósito. En todas las crisis Dios tiene algo que nos quiere enseñar, que eso vamos a verlo ahora también. Qué importante es ver las crisis como oportunidades. Qué importante es, cuando estamos pasando por mucho dolor, preguntarle al Señor qué va a sacar de todo esto. Hay un psiquiatra de origen judío que se llamó Viktor Frankl, siempre digo mal el apellido, que él escribió un libro que se llamó El hombre en búsqueda del sentido. Este hombre no era cristiano, pero sí es muy valorable las conclusiones que él tomó. Estando en un campo de concentración donde le fue robado todo, hasta la dignidad más profunda, este hombre escribió que lo único que no se le puede robar al ser humano es la libertad de decidir cómo va a atravesar los momentos que le tocan vivir, los momentos de adversidad, los momentos de angustia. Y esa es una libertad que Dios nos dio. Tal vez nos ponemos a pensar tal vez no en nosotros, ¿no? Hoy no queremos pensar en nosotros, vamos a pensar en otras personas, ¿no? Cómo esa persona está, mirá lo que le pasó. ¿Cómo puede seguir adelante? Mirá, a veces decimos qué maravilloso y a veces somos un poquito malos y decimos, ¿cómo va a seguir adelante, no? Yo he escuchado gente hacer ese tipo de comentarios. Pero cómo llevemos adelante esa situación de crisis, esa situación de dolor, esa situación de prueba, de desierto, el nombre que le querramos poner, va a ser nuestra decisión. Dios no va a decidir por nosotros, pero sí va a ser nuestra decisión poder ver que hay una oportunidad en esto que estamos viviendo. Por eso el Señor dijo en Romanos, capítulo 8, que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien, aún esos momentos duros. Porque si sabemos capitalizar ese dolor, podemos aprender muchísimas cosas.
Y sabe que hay un proverbio que me lo anoté porque siempre lo digo y nunca lo nombro. Es el proverbio 24:10, que dice que si en el día de la angustia, si en el día difícil nosotros nos llenamos de angustia, no vamos a tener fuerza. Parafraseado, ¿no? Proverbio 24:10. No vamos a tener fuerza, porque si nosotros, además de toda la situación difícil que estamos viviendo, tomamos una actitud negativa, muy complicado será salir de ese lugar. Muy complicado será sobrellevar ese momento de crisis. Pero si tomamos una actitud de fe, como la que vimos en Noemí, como la que vimos en David, Dios puede ahí entrar a esa situación de dolor y comenzar a sanarnos. Muchas veces me toca, por las consejerías que amo hacer, hablar con personas y esto es algo que Dios me marca muchas veces, ¿no? Deja a Dios entrar a tu crisis. Deja que Dios entre adentro de tu problema. Deja que Dios pueda entrar a ese dolor que hoy estás sintiendo. Porque a veces es como que lo guardamos, ¿no? Como en esos cuartitos que tenemos en nuestra casa donde guardamos las cosas que no queremos que nadie vea, donde tenemos la bici que vamos a arreglar, donde tenemos la silla que se rompió y todas esas cosas. Ustedes no tienen esas cosas en su casa, ¿no? No somos nosotros nomás. Pero siempre tenemos un galponcito donde guardamos, o una habitación donde guardamos las cosas. A veces hacemos lo mismo con nuestro dolor y con nuestras emociones. Dejemos que Dios entre a ese lugar y que Él empiece a poner orden y que empiece a traer sanidad. Porque cuando vemos el dolor como una oportunidad es que podemos empezar ese proceso de restaurar y de sanar. Vimos al comienzo de 1 Samuel 30 que David le preguntó a Dios qué tenía que hacer y Dios le dio una palabra. Y si hay algo que necesitamos en los tiempos de crisis para administrar con sabiduría una crisis, es tener una palabra de Dios que nos acompañe en ese momento. Es tener una promesa de Dios que nos acompañe en ese momento. La promesa que había sobre Noemí era que si el pueblo buscaba a Dios, Dios siempre los iba a bendecir. Dios siempre, aunque haya épocas de hambre, de sequía, de lo que sea, Dios siempre iba a proveer a su pueblo. Y vemos que ella se siguió creyendo en esa promesa y lo pudo ver, porque después hay toda una restauración hasta de su economía, ¿sí? Y cuando estamos atravesando un momento difícil, tenemos que enfocar nuestra búsqueda en la palabra, nuestra búsqueda de Dios. Y si tal vez no sabemos a dónde podemos encontrar, existe San Google, ¿sí? Que podemos googlear versículos o podemos pedirle a gente amiga que nos pueda ayudar a encontrar una palabra para ese momento, que tal vez ore por nosotros y nos ayude a encontrar una palabra para atravesar ese momento. Porque Dios tiene una palabra para la crisis que estamos viviendo. Dios tiene algo que decirnos en medio de lo que estamos viviendo. Y por último quiero decirte algo que el Señor me marcó mucho en este tiempo, y es que para poder administrar una crisis y salir de esa situación necesitamos tener cuidado con la amargura. Una cosa es que sintamos amargura por otra situación y otra cosa muy diferente es que vivamos amargados, ¿sí? En la vida de Noemí vemos que ella sintió mucha amargura. Es más, hasta dijo: Dios se levantó en mi contra. Hasta ella llegó a decir: el Todopoderoso levantó su mano contra mí y demás. Vemos en el libro de Job, yo amo el libro de Job, ya lo leí no sé cuántas veces y cada tanto le pego otra ojeada. Porque Job también, aunque fue un hombre íntegro, llegó un momento donde él dijo: ¿por qué no fui como los abortivos que no vieron la luz? Job quiso decir: ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre? Él se llenó de amargura, pero no dejó que la amargura que él sentía, el dolor que él sentía, lo aparte de Dios. Una de los pasajes que habla fuertemente de la amargura es Hebreos 12, donde lo compara con una raíz, como si fuera la raíz de una planta, que uno puede cortar la superficie pero vuelve a brotar. Y le cortás la superficie como el pasto, ¿no? Y vuelve a brotar, más ahora en el verano. Y el Señor ahí realmente exhorta a su pueblo y le habla y le dice, nos dice a través de este autor que no dejemos que esa raíz realmente se pegue a nuestro corazón, a nuestras emociones. Y luego en Efesios 4:31, si alguien lo quiere buscar, Pablo dice, en la versión Reina Valera dice: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira. Y esta semana cuando estaba estudiando esa palabra, el Señor me hacía este ejemplo, ¿no? en mi mente.
es como una ropa que ya no nos tiene que entrar. La amargura, la ira, podemos pasar por un momento de enojo, podemos pasar por un momento de amargura, pero no es una ropa que tenemos que llevar continuamente puesta. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos recursos para salir de ese lugar de amargura. Lo vimos en estos dos ejemplos. Lo vimos en lo que enseñaba el apóstol Pablo en esto que yo recién les comentaba. Salir de la amargura va a ser una decisión de cada uno de nosotros. Cómo atravesemos ese proceso va a ser una decisión de cada uno de nosotros. Dejar que Dios sane el enojo, la amargura, la tristeza va a ser una decisión que vamos a tener que tomar. Y la clave para tomar esa decisión va a ser hacer oraciones sinceras. Yo antes, como les decía, la miraba a Noemí y decía, ¡ay, esta mujer! Hasta que me tocó atravesar momentos donde yo le tuve que decir a Dios con todas las palabras el dolor y la amargura que sentía. Y ahí fue donde Dios empezó a traer libertad. No es cuando guardamos, es cuando vamos confiadamente, como dice en Hebreos 4 también. Cuando vamos confiadamente a su trono y podemos depositar todo en él. Hay otro profeta, que no vamos a leer todo el libro, pero hay otro profeta, es un libro muy cortito, el libro de Habacuc, tiene apenas 3 capítulos, donde él también empieza con una actitud amarga a hablarle a Dios y se enoja y le dice, ¿por qué vos seguís permitiendo toda esta maldad, todo esto horrible que estamos viendo? Y no estaba mintiendo, el pueblo de Israel estaba muy alejado de Dios. Pero cuando él termina en Habacuc 3, dice, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vidas, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Seguro que vos y yo tenemos un montón de aunque en este momento. Aunque esté en esta crisis, aunque esté en este dolor, aunque me falte esto, aunque me sobre demasiado de lo otro, porque a veces nos sobran cosas negativas en nuestra vida, ¿no? Aunque tantas cosas, yo voy a seguir confiando y voy a seguir declarando que el Señor Todopoderoso es mi Dios. Esa es la actitud para poder administrar una crisis y poder salir. Esa es lo que le fui diciendo antes, pero el comienzo es buscar a Dios, ser sincero con Dios y poder creer que Dios ya tiene una respuesta. Porque Dios tiene una respuesta para todo. A Dios no le sorprende lo que nosotros vivimos. A Dios no le sorprendió esta pandemia, ni le sorprendió la crisis que yo estoy pasando, ni la que están pasando ustedes. A Dios no le sorprende nada. Él tiene todo bajo control. El tema es qué actitud, cómo vamos a administrar este tiempo. Yo anhelo con todo mi corazón que el Señor te siga hablando con esta palabra. Y que puedas decir, aunque todas estas cosas, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación, el Señor soberano sigue siendo mi fuerza. Yo no lo quiero leer ahora, pero se los dejo para que lo lean ustedes. En uno de los comentarios que estuve repasando en el día de hoy decía que el Salmo 25 posiblemente sea un salmo que David escribió en esa crisis, por el nivel de expresión de dolor que tiene David en el Salmo 25. Y hojeándolo así nomás había frases muy específicas, ¿no? Muy llenas de dolor. Pero así todo David termina diciendo que el Señor es su esperanza. Y el anhelo de mi corazón es que en este tiempo te tomes de la mano del Señor. Si tal vez te llenaste de amargura, que puedas dejar esa amargura a los pies de Cristo y que puedas dejar que Él sane, Él restaure y que Él pueda darte fortaleza para afrontar esta crisis y el tiempo que venga. Estamos en un tiempo y recibimos una hermosa visita de pastores de Buenos Aires que son nuestros mentores y hablábamos con la pastora Paula y ella me decía, estamos en un tiempo de incertidumbre, no sabemos cómo va a ser nuestro año, no sabemos un montón de cosas, pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Aunque no sepamos nada, sigamos confiando en el Señor. Vamos a orar, les invito a ponerse de pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Señor, porque aunque este tiempo en muchos aspectos es duro, es difícil, podemos seguir declarando que vos sos nuestro Dios,
que vos sos nuestro amado, que en vos confiamos, Señor, que en vos descansamos, que vos seguís siendo soberano sobre todas las cosas. Y yo te pido que en esta noche aumentes nuestra fe para creer, Señor, que va a haber algo bueno después de esta crisis que estamos viviendo, Señor. Que hay algo bueno en este tiempo, que hay algo bueno, que hay algo que podemos aprender, que hay verdad de la palabra que se nos va a revelar en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Porque aunque el tiempo sea difícil, vos seguís siendo bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque hay muchas crisis que van a traer muchísimas oportunidades para cada uno de nosotros. Señor, abrí nuestros ojos para que podamos ver esas oportunidades. En el nombre de Jesús renunciamos a toda amargura que quiera llenar nuestro corazón. Renunciamos en el nombre de Jesús a todo lo que hoy trae dolor, Señor, por lo que estamos pensando, por cómo estamos interpretando este tiempo de crisis. En el nombre de Jesús yo te pido nuevas fuerzas, Señor, y te pido que obres en nuestras vidas. Espíritu Santo, hacenos entender lo que en este tiempo no estamos entendiendo. Oramos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que podamos ver esta situación como vos la estás viendo, así como le mostraste a David, así como sostuviste a Noemí. Que nosotros podamos ver esta situación como vos la estás permitiendo que sea, Señor, como vos la estás viendo. En el nombre de Jesús te pedimos que intervengas en medio de nuestra crisis y que puedas hablarnos, Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús, danos, Señor, esa valentía para hacernos responsables de nuestra parte en el tiempo de la crisis. Hacernos responsables de lo que tenemos que hacer, Señor. En el nombre de Jesús te buscamos, Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos que nos hables en nuestro corazón, que nos sigas hablando con tu palabra y que nosotros podamos entender el propósito de este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gracias, Jesús.